Hola, Hola. ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hola. Y a Signal también, bienvenida. Y un nuevo episodio para seguir abriendo los regalitos. Ya no explicamos nada de lo que es la caja de Adviento, lo tenéis en el primer vídeo, de por qué vamos abriendo cada semana, eso lo tenéis en el anterior y en el otro, así que vamos directos. Vamos a abrir cajitas, Sí. sobrecitos. Bueno, ya os habréis fijado que ya tenemos el arbolito colocado. Nos vamos acercando ya. Ya nos vamos acercando y tenemos ahí aquella postal que entró de Signal la otra semana. Ya está ahí colocada. Bueno, pues vamos a ir abriéndolos y vamos a hacer lo mismo que en el episodio anterior, que fue ir intentando adivinar. Y empezaba yo. Bueno, la cajita del día número 12. Del domingo pasado. La del domingo, que la abrimos por la tarde. Esto, bueno, pues se nota que es un círculo que está hueco en el centro y nada más, no suena nada, no pesa mucho y bueno, pues esto sí que lo adivinamos. Era una cinta de camuflaje de estas adhesivas de tela, que ya recibimos una en una caja sorpresa de Cash Village. Era de otro modelo, era más ancha y yo creo que el diseño era diferente. Y estas vienen muy bien, pues eso, para camuflar cosas que quiere uno esconder en el campo. Está muy bien, muy práctico. Y vamos a la número 13. Este era vale. difícil, difícil. No, difícil no, era directamente porque, imposible. Porque claro, está aquí metido y no se puede. Así que nada, directamente lo vamos a abrir para que veáis. Y una bolita para el árbol con el dibujo de geocaching. Luego la colgaremos en el árbol. Esa era imposible de adivinar, porque no se podía palpar, no sonaba nada, así que no lo adivinamos, como es lógico. Vamos al día 14. Este sí que lo adivinamos. Sí. Este lo adivinamos rápidamente, porque al tocarlo tiene una forma muy característica. Cualquier geocacher lo adivinaría. Sí, tiene una forma alargada, redondeada en un extremo, un poco indecente, Sí. con algo que parece una tapa arriba, pues no podía ser otra cosa. Un Petling tamaño gigante. Sí. Con su logbook. Y su lapicera. Muy bien preparado, un lápiz incorporado y una pegatina para colocársela en el exterior y que se sepa que es un caché, como debe ser. La verdad es que es tan grande que admite objetos de intercambio. Sí, esto no se puede considerar tamaño micro, sino tamaño pequeño. Sí. Es un estupendo caché para esconder. Se nos va acumulando el trabajo, Lola. Sí. Bueno, pues toca el siguiente, que es el del día 15. Bueno, aquí empezamos a sospechar que fuera algo del estilo de lo de las postales, pero no pensamos que nos iban a repetir. No. Hay algo que no hacen en estas cajas, desde luego, y es repetirse. Sí. Con lo cual, pues nada, no teníamos idea de qué podía ser hasta que lo abrimos. Bueno, pero yo lo sospeché, ¿eh? Sí, es verdad. Él lo sospechó y acertó. Su sospecha fue, ¿vale? Eran un juego de pegatinas, ¿vale? Y falta una. Son pegatinas resistentes a la humedad, unas con el logo de geocaching y otras del Mars Rover. El Mars Rover y una de Signal. Y una de Signal de tema navideño. ¿Vale? Fue el día 15. El 16. Los estamos haciendo al revés. Este lo adivinaste tú. No le adiviné. No le adivinaste. Pero lo abrí en su momento. Sí, lo estamos abriendo al revés. Este le tocó a Lola. Bueno, si damos la pista, que es... Lo que pasa es que es muy gordo. Sí, tiene una cadenita, que eso siempre es una pista muy importante para un geocacher, pero como que era muy gordo. Era muy gordo, sí, al tocarlo. Y es que sí, es un travel book, un travel tag, pero de madera. Vamos a enseñarlo, también de temática navideña. Es muy bonito. La verdad es que sí. Con la parte de detrás tiene el logo de geocaching y nada, un travel tag de madera. Y vamos al día 17. Ah, sí. El 17 pues tenía pinta, es durito
y una cosa muy grande. Pero Lo se cual, notaba sí, como... una especie como de sensación extraña al apretarlo. Sí. Y bueno, tenía pinta otra vez de muñeco o algo así. Y efectivamente cuando lo abrimos era un caché camuflado muy bonito para una zona verde, Sí, con forma de ardilla. en forma de ardilla y, como no, en su pequeño traserito, el logbook. ¿Lo veis como es verdad? Tienes la manía de ponerles los tapones y los logbooks metidos en el culo. Así que aquí está. Muy bueno. Sí, además hemos visto que la forma esta que tiene la cola sirve para Colgarlo. permite colgarlo de algún sitio. No sé qué tal resistirá esto a la intemperie. A ver, es de plástico, pero esto tiene una textura así como de, Sí. como de hierba, Sí, tiene una textura de hierba, pues bueno, muy curioso. como si fuera de césped. Desde luego escondido en un sitio con Verde. cosas verdes, con plantas y eso, pues puede Queda muy quedar muy disimulado. Ujú. Y queda el último, el del día 18, el de ayer. Y este no lo medio adivinamos, Sí. porque sonaba metálico, es redondo, pesa un poquito, pero no se notaba nada más. Y Y teníamos muy claro que... pensamos que era un llavero. Sí, en una de las Y ideas. bueno, es casi un llavero. Es una cosa muy rara. Tiene para colgar, con lo Sí. cual podría tomarse como un llavero, pero es para abrir botellas. Sí, es parece un una abrebotellas abrechapas. sí, un abrechapas de un abrebotellas con el motivo de Una brújula. de una brújula. Muy chulo. Sí, muy bonito. Bueno, pues hemos ido a toda velocidad, para variar. Y es que ahora ya no tenemos que dar tantas explicaciones. Ya todo lo que había que explicar ya está explicado. Así que bueno, esto es todo lo que hemos tenido en esta semana y ya solamente queda la próxima y un par de días más, ¿no? Sí. Hasta el día 24. O sea que nos quedan por abrir, bueno, el de hoy domingo 19, Sí. Desde por la el tarde, 19 al 24. desde el 19 al 24. O sea que ya queda lo último. Sí, la última. Y ya habremos terminado la caja de Adviento. Qué pena, ¿no? Sí, porque Bueno. resulta divertido abrir los paquetitos. Sí, que pero tienen ya no sé. dentro. Pero por lo menos así también nos dedicaremos a otras cosas diferentes que también Sí. son interesantes, los brico-catching, alguna Sí. salida de campo, encontrar algún caché, cosas así que también son interesantes. No siempre Sí. estar haciendo unboxing. Pero bueno, es lo que toca ahora Es lo que en este mes de Adviento y nos lo estamos pasando muy bien descubriendo. Ya solamente quedan las últimas. Ujú. Muy bien, pues nada, con esto ya nos vemos en el próximo episodio, El próximo, ¿no? Ya más cerquita de Navidad y viendo las últimas sorpresas. Eso es. Nos vestiremos para la ocasión, ¿no? Sí. Eso es. Muy bien, pues nos vemos en el próximo episodio. Vale, Vale, hasta chao, pronto. Hasta la Adiós. próxima.